Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo vas? Gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se comuniquen las otras 3 personas, porque como somos 4 nomás. Bueno, Listo, profe. Evelyn dijo que se conectaba, pero ella solamente escuchaba, profe, porque va en moto. Salió tarde de la oficina. ay, ok. Bueno, acuérdense que son solamente 20 horitas, ¿no? Entonces nos toca ponernos pilas. Sí, señor. O sea, la otra semana se acaba esta clase, profe. Sí, va hasta el 26. Ah, ok. Bueno, ahí sí ya estamos 3. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Marta. Profe. ¿Qué más? Ahí está Javier, ya. Hola, profesor. Habla Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Cómo va? Profe, no puedo hablar porque pues voy a arrancar, entonces como voy manejando en moto no puedo responderle lo que me vaya a preguntar, entonces solamente puedo escuchar la clase. Ah, bueno. ¿Listo? Cuidado con esa conducción más bien. Pilas. Bueno, profe, muchas gracias. Igual yo voy escuchando, ¿bueno? Bueno, ok. Gracias, profe. Bueno, entonces, ayer habíamos visto los agentes económicos y los factores de producción. Igual vamos a mirar estos 2 videos que refuerzan lo que estábamos viendo ayer, ¿ok? Agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. Estos toman decisiones buscando conjunto de reglas de juego. Entonces, a ver, esa es la definición para que la anoten y no se les olvide. Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. ¿Ok? Actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar y deciden la asignación de los recursos en la economía. Es muy importante. Deciden la asignación de los recursos en la economía. Entonces, deciden cómo se distribuyen los recursos en determinada economía. Acuérdense que el Estado es uno de estos agentes. Entonces, si el sistema económico es
un sistema totalitarista, un sistema que llaman socialista o comunista, pues es el que designa o asigna los recursos, es el Estado, en ese orden de ideas. En cambio, en el sistema capitalista, la asignación de los recursos está en manos de las familias, en manos de los productores o las empresas y en manos del Estado como regulador. Acuérdense, y del sector externo como regulador del mercado internacional o como agente del mercado internacional. Pues toman decisiones buscando optimizar su bienestar y deciden la asignación de los recursos en la economía. Los agentes económicos son importantes en los supuestos que hacen los economistas para explicar los fenómenos económicos de una manera más simple. Se reconoce su origen en los modelos económicos clásicos y neoclásicos. Por lo general se consideran tres tipos de agentes económicos. Las familias. Las familias son un agente económico que consume, ahorra y ofrece trabajo. Las familias se entienden como un grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener un solo individuo o más que no necesariamente tengan parentesco. Las familias tienen una doble función en la economía. Por un lado, consumen bienes y servicios. Por el otro, son propietarios de los medios de producción a través de los cuales se producen los bienes. El ingreso que tienen lo dividen en su consumo, ahorro y pago de impuestos. ¿Qué tanto gastan o ahorran? Responde a una decisión de maximización de su utilidad, es decir, eligen hacer lo que más les conviene. Las empresas combinan los factores de producción, tierra, trabajo, capital, para producir los bienes y servicios económicos buscando maximizar su utilidad o ganancias económicas. Esto lo hacen demandando el trabajo de las familias por un salario, capital por unos intereses y tierra por una renta. Las empresas ofrecen los bienes y servicios a los consumidores que pueden ser las familias, otras empresas al Estado. Las empresas pueden ser públicas, privadas o voluntarias. El Estado no es considerado en la mayoría de los modelos económicos, pero sin duda tiene una gran importancia en la realidad económica de la mayoría de los países. El Estado puede ofertar bienes y servicios como productor a través de las industrias nacionales y demandar bienes de las empresas y trabajo de las familias para proveer bienes públicos, como por ejemplo carreteras o seguridad. El Estado determina el nivel de impuestos, regula precios, establece leyes, limita el consumo de ciertos bienes, establece aranceles, etc. También el Estado modifica la cantidad de dinero disponible en la economía y las tasas de interés con efecto en la inflación, el consumo de las familias, la producción de las empresas y el crecimiento económico de la economía. Bueno, hay que aclarar ahí que el Estado a través de su órgano, pero independiente, que es el Banco Central, es el que organiza esa parte de la economía, ¿no? Controla la inflación, controla las tasas de crédito de la tasa de interés al crédito en la economía. Eso lo hace el Banco Central, ¿ok? O el Banco de la República. Y también ayuda a regular los temas de importaciones y exportaciones con la TRM. Aunque la TRM es fijada en Colombia por el mercado precisamente de dólares, digamos, que se compran en mesas de dinero del sistema financiero sobre la base de las importaciones y las exportaciones. Se compran y se venden dólares para pagar las importaciones o para monetizar las exportaciones. Finalmente, el Estado realiza labores de distribución de la riqueza a través de servicios sociales, como la educación, salud y programas de lucha contra la pobreza. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Ok, ahora vamos a ver factores de producción para recordarlo. Factores productivos o de producción. ¿Qué son los factores de producción?
Los factores productivos o de producción son los recursos económicos usados en los procesos de producción de bienes y servicios. Son insumos escasos e inútiles para satisfacer las necesidades humanas inmediatas, pero útiles en la producción económica. ¿Cuáles son los factores de producción? Por lo general, los factores se agrupan en 3 o 4 categorías: tierra, trabajo, capital y a veces espíritu empresarial o capital humano. Los bienes y servicios son escasos debido a que los factores usados en su producción lo son. La escasez de recursos económicos significa que la producción de unos bienes implica dejar de producir otros. Por otro lado, el dinero no es un factor productivo, porque no es un recurso productivo. Sin embargo, el dinero se puede usar para realizar inversiones en capital luego usado en la producción. El dinero meramente facilita el comercio de bienes y servicios. Factor productivo, tierra. Como término económico, la tierra comprende a todos los recursos productivos naturales cuyo suministro es limitado. Como recurso limitado, el valor de la tierra depende de su disponibilidad. Por esto, su precio lo determina la oferta y la demanda. Así, por ejemplo, en ciudades densamente pobladas en donde la tierra es escasa, el precio de esta es relativamente alto, mientras que en regiones rurales su precio es menor. Ejemplos de este factor son los campos de cultivo, bosques y selvas, agua, carbón, reservas de peces, entre otros. Además, pueden ser renovables como los bosques o no renovables como el petróleo o el gas. Factor productivo, trabajo. El trabajo, también conocido como capital humano, es el esfuerzo humano, físico o mental, utilizado en la producción de bienes, incluyendo el conocimiento técnico. Este es ofrecido en el mercado de trabajo por las familias. La remuneración de este factor es el salario. Ejemplos de este factor son labores como apilar productos en los estantes de los supermercados, contestar una línea de atención al cliente, manejar una máquina de coser, calcular los estados financieros de una empresa, entre otros. Factor productivo, capital. El capital son los recursos. Bueno, se desconectaron dos compañeros y ¿eso qué pasó? Javi, Viviana. Sí. Qué raro. De pronto Javier por lo que va caminando, pero Vivi de pronto se le cayó el internet, no sé. Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿ahí qué teníamos? El capital son los recursos económicos o productivos producidos por la mano del hombre y usados en la producción de otros bienes, ¿cierto? Entonces, la remuneración a los factores de producción los teníamos. La remuneración al factor tierra es la Cosecha. renta. La remuneración es la renta, acuérdense. Al factor trabajo es el Salario. salario, muy bien. La remuneración al capital son los intereses. Y la, Sí. y la remuneración a la capacidad empresarial, a la tecnología, a la investigación y el desarrollo, a todos estos que los hemos llamado capacidad empresarial o iniciativa empresarial o conocimiento empresarial. Ahí le dijeron espíritu empresarial también, estaba como espíritu empresarial. Sí. O la tecnología en algunos textos, la remuneración es... No me acuerdo. los beneficios en términos de utilidad, rentabilidad y valorización, ¿ok? Beneficios. Todos esos son los beneficios. Es como cuando uno dice, bueno, voy a sacarle beneficio o rentabilidad a algo. Entonces, la rentabilidad
de los activos están dados, pues, dependiendo del tipo de activo. Entonces, la rentabilidad de los activos inmuebles, que serían la renta, la tierra, pues puede ser vía el arriendo, ¿cierto? O vía, pues, la venta como tal de la tierra, pero pues para que haya sin perder la propiedad de la tierra, pues uno lo que hace normalmente es arrendar, ¿no? O sea, Y ponerlo. ahí se cumple todo, digamos en ese caso digamos de una casa, se cumple todo lo de la capacidad empresarial o la que estamos hablando, porque es beneficio por el arriendo, Sí, porque pues obviamente está recibiendo utilidad, porque pues está recibiendo un dinero por prestar el bien. sí, Y pues también valorización, porque igual el inmueble se va valorizando. claro, claro. Pero digamos que la remuneración a cada uno de los factores es diferente, ¿cierto? La Sí, remuneración al trabajo es el salario, la remuneración a la tierra es la renta, la remuneración al capital son los intereses y la remuneración a esa capacidad empresarial ya como empresa serían los beneficios dados en utilidad, en rentabilidad de los activos y en valorización. La valorización de la empresa, la valorización vía lo que habíamos hablado de esos activos intangibles que pueden ser el know-how y el goodwill, ¿cierto? Ok, estamos recordando lo de ayer. Socioeconómicos. ¿Sí? no, quería preguntarle algo, es que me queda, bueno, porque en el caso de la tierra, su remuneración sería la renta, o sea, no, La remuneración digamos, tradicional es la rentabilidad que pueda salir de cada uno de los factores. ok, La contraprestación. sí, Entonces, la contraprestación a ese factor, pues, se consigue a través de la renta, es decir, del alquiler, del uso dado a un tercero sin perder la propiedad, ¿sí? ujú, Entonces, por eso, eso es lo que se llama renta, pero nosotros también le decimos muchas veces en términos, digamos, de los estados financieros, es la rentabilidad de los activos. Entonces, por eso yo les estaba poniendo el ejemplo. Entonces, la rentabilidad de un activo fijo, pues va en función de si lo está usando la compañía y si la compañía lo está usando, pues entonces eso tiene una rentabilidad que debe estar sumada a ese uso de ese activo en la producción, como la planta, puede ser una planta, por ejemplo, una planta de producción, o puede ser las instalaciones administrativas, ¿cierto? Entonces, si está utilizándolo en la producción, pues tiene que ser parte de esa rentabilidad. Por eso es que muchas veces se hace análisis de la rentabilidad digamos, se dice los activos productivos o improductivos, porque hay activos, pues, que están ahí, pero realmente son improductivos, no están generando rentabilidad. Los activos, por decir algo, un lote de engorde, pues puede ser que esté generando algo de valorización y ahí esté, pero si no se usa, entonces muchas veces lo que se hace con el sector financiero es dar bienes reales en garantía para obtener préstamos de inversión, ¿cierto? O de capitalización o de compra de activos, así son las líneas de crédito precisamente, para, como garantía, para ponerles un uso y que generen una rentabilidad en ese orden de ideas. Es la contragarantía, ¿no? Garantías reales. Y eso lo aceptan los bancos, pero como garantía. El negocio del banco no es recibir o rematar el activo, todo lo contrario. Lo que quiere es tener una rentabilidad para que haya flujo de caja y el prestatario pues tenga esa responsabilidad
mayor porque tiene su bien en garantía y podría llegar a perderlo al final de cuentas si no paga las cuotas, si no paga el crédito. ¿Cierto? Entonces Sí. es esa digamos, garantía, por eso se llama garantía, de que le va a pagar para que le devuelvan esa hipoteca y no se remate el bien. Pero en última instancia, si no hay flujo de caja, si se quebró el señor, pues ellos tienen su garantía y tendrían que resolver la garantía, ¿no? Es lo que se llama hacer efectiva la garantía, ¿cierto? Bueno, pero esos son los activos. Los activos deben generar una rentabilidad. Entonces, la rentabilidad de los bienes inmuebles normalmente es a través de una renta. Y muchas veces el costo, por ejemplo, de alquilar una planta X versus el costo de tenerla produciendo o de alquilarla más bien. O sea, entre tenerla como propiedad y alquilarla, muchas veces toman las decisiones por efectos de rentabilidad. Se vende ese activo y se renta. Mm, O, ok. o muchas veces las figuras que se hacen, por ejemplo, son de leasing. El famoso leasing inmobiliario se da, o leasing inverso que llaman. Entonces, se le da ese leasing, esa maquinaria o se le da ese bien inmueble al banco, ¿cierto? Para que nos presten plata y ponerla a producir. Entonces, por eso hay todas esas figuras de crédito para rentabilizar los activos, ¿cierto? Así se llama. Para hacerlos productivos, para que generen valor, generen rentabilidad, ¿cierto? Bueno. Entonces vuelve y juega. La remuneración a los factores de la producción, ¿cuáles son? De la tierra, Renta, la renta, muy bien. Del trabajo, salario, salario, muy bien. De capital, interés, capital e interés, muy bien. Y capacidad empresarial, beneficio, utilidad, rentabilidad, valorización, pues de los activos o de la empresa. exacto, muy bien. Y de la empresa, muy bien. Esa es. O productivos producidos por la mano del hombre y usados en la producción de otros bienes. El dinero solo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. El capital es el resultado de una inversión y se deprecia, es decir, pierde valor debido al desgaste, el paso del tiempo o a la obsolescencia. Algunos ejemplos de capital son máquinas, carreteras, edificios, camiones, computadores, martillos, entre otros. Factor productivo, espíritu empresarial o factor empresarial. Este factor combina el trabajo, la tierra y el capital buscando obtener un beneficio económico. El espíritu empresarial o factor empresarial es el encargado de la buena organización de los recursos para usarlos de la manera más eficiente. Sin empresarios que combinen los factores de nuevas formas, muchas de las innovaciones y el desarrollo tecnológico logrado en los últimos años no hubiese sido posible. Para más información, visita... Ok. Entonces ya queda súper claro factores de producción y agentes económicos. ¿Cierto? Bueno, entonces 5 sectores económicos, muy importante. Ahora vamos a mirar sistemas económicos y sectores económicos. ¿Cuáles son los sectores económicos? Ya los habíamos dicho. Los tradicionales de la economía son los primarios, secundarios y terciarios, pero ahora, últimamente, Ternario, quintario, cuaternario y quinario. quinario. Que se desprenden del terciario, ¿no?
del sector servicios. Habíamos dicho, el sector primario es el sector extractivo. El sector secundario es el sector transformador o el de industria, ¿cierto? El primario es de extractivo o el agropecuario, la agricultura, todo el tema de ganadería, todo el tema de silvicultura. Ahí normalmente están las minas y los pozos petroleros, todos los temas de extracción, ¿cierto? En el primario. Extracción de materias primas normalmente. Y el secundario está la industria, el sector transformador como tal, es decir, los que utilizan esa materia prima para transformarlo en otros bienes y servicios, en bienes de consumo o en bienes intermedios de la producción, ¿no? En cualquiera de esos dos, que es muy importante entender esos bienes intermedios, porque son los famosos bienes de capital. Los bienes de capital, ¿para qué sirven? Y ahí lo decíamos antes. Esos bienes de capital son los que sirven precisamente para producir bienes de consumo. Si no tenemos bienes de capital y lo que hay que hacer es inversiones, normalmente las empresas lo que hacen son inversiones en bienes de capital. Eso es muy, muy importante. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Bueno, el sector terciario dijimos que eran los servicios. Ese, digamos, el primario y el secundario es el sector real de la economía. El terciario es el sector, el que llaman el sector especulativo, el sector irreal pero más que todo lo llaman el sector especulativo porque ahí está el sector financiero, el comercio, está todos los temas de servicios, ¿no? Los servicios. Los sectores económicos. Los 5 sectores económicos de la economía. Los sectores económicos son sectores de producción, son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. O simplemente sectores de la economía. Uy, algo está pasando con el internet. Los sectores económicos facilitan el análisis y estudio de la producción económica, pues permiten clasificar actividades económicas similares que compiten o se complementan entre sí. Los sectores económicos también son útiles para las cuentas nacionales y son usados por las instituciones nacionales de estadística en sus informes sobre la producción económica, crecimientos sectoriales, pago de impuestos, creación de empleo, etc. Sector primario. Envuelve labores o actividades enfocadas en la extracción de recursos provenientes del medio natural. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales. O sea, las famosas materias primas. Pero también pueden ser bienes finales para los consumidores. Sector secundario. Incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. Sector terciario. Este sector engloba la prestación de servicios o las consideradas partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que más personas emplea, en especial en los países más desarrollados. Sector cuaternario.
Este sector es una subdivisión del sector terciario, enfocado en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, etc. Sector primario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y productos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita. Ok, entonces eso es lo que llamamos los sectores económicos, el sector quinario. Entonces, ¿quién me dice sector cuaternario? ¿De qué se trata el sector cuaternario? El sector cuaternario se trata bueno, es una subdivisión del terciario, Ujú. que pues es también un servicio, pero es otra clase de servicio como la investigación, eh, la ciencia, porque pues vi ahí que había como esa parte, como no se enfoca como más en el tema ya no de pronto del servicio como tal, sino como en la parte intelectual, Ujú, muy bien, del conocimiento y generación de conocimiento, ¿no? generación de conocimiento. Muy bien. ¿Y el quinario? El quinario, pues yo entendí que era como, también es como el de orden, como el de ley de orden, que es aquel que también es es una división del terciario, Sí. pero entonces tratas de los grandes, de los grandes mandos, por ejemplo, como el presidente, como, digamos que es como el que, se me fue la El, palabra, el de la toma de decisiones, o el de sea, la toma de decisiones, sí. pero entonces ahí hay dos Como temas. el sin ánimo sin lucro, como el sin ánimo de lucro, ¿no, profe? Bueno, algo de sin ánimo de lucro también lo tendrían Sí, las ONG. las Sí, sería ONG. como la policía, la salud, lo que decía Carlos, lo del gobierno. Sí, pero entonces ahí están dos temas muy importantes. La economía, digamos, creativa o la famosa economía naranja está en ese quinario por aquello de la generación de derechos, Humanos, ¿sí? derechos de propiedad, ¿no? Las famosas regalías a los derechos intelectuales. Entonces ahí está todo el tema de la creación, de, por ejemplo, los temas de las canciones, de los libros, todo eso tiene una propiedad intelectual, Ah, Derechos de ¿ok? autor. derechos de autor. Los Ya. derechos de autor. Entonces, todos esos derechos, esos son derechos de propiedad intelectual, así se llaman, los derechos de autor. Derechos de propiedad intelectual, es decir, eso paga unas regalías. Lo mismo que las obras literarias, lo mismo que las obras de teatro, todo eso tiene pues toda una connotación de propiedad intelectual. Lo mismo del desarrollo de software, el desarrollo de todo este tipo de, digamos, de propiedad intelectual que fue la principal pelea y una de las partes de la pelea comercial entre China y Estados Unidos precisamente, porque utilizaban el sistema operativo Android, los Samsung y los otros equipos, Huawei y todos estos, o Huawei como lo quieran llamar, y no pagaban los derechos de propiedad intelectual. Mm, Eso es parte de la pelea. Por eso detuvieron por allá en Canadá a la que había autorizado a la gerente de Huawei o de Huawei. mm, Y la detuvieron en Canadá precisamente porque ella había autorizado el uso del Android como sistema operativo para los equipos. Y bueno, y ahí la metieron en la cárcel. No sé en qué haya determinado eso, pero
pero hasta eso llegó, porque no se pagan regalías. Y después de que sucedió eso, dijeron que ya Huawei iba a lanzar su propio sistema operativo, que lo podían hacer, pero que, pues, que estaban acostumbrados ya al Android, etcétera, etcétera. Y el Android es la principal competencia, digamos, de los smartphones con el otro sistema operativo muy fuerte que es el iOS, que es el de los iPhone, ¿cierto? Esas son las dos, digamos, tendencias más fuertes y son las plataformas más importantes que tienen cada uno su plataforma de venta de juegos y de apps, ¿no? Entonces uno se llama Google Play y el otro se llama el Apple Store, ¿no? Son las dos, a través de esas dos plataformas se compra y vende cualquier cantidad de software. Todo el mundo bajando software a sus equipos. Hay unos, obviamente por Android salen muchas cosas gratis, ¿no? No paga uno. Hay algunas que, como por ejemplo Rappi, pues Rappi La puedes descargar en cualquiera de los dos. se puede colgar en cualquiera de los dos y es gratis, pero pues porque uno lo que está haciendo cada vez que utiliza Rappi, pues está generándole dinero a Rappi a través del pago de ese servicio. Entonces, por eso es que no, o sea, sería el colmo que cobraran por la plataforma, porque le está generando uno plata por todos lados cada vez que hace un pedido. Pero, pero, pero efectivamente los otros, estilo los juegos, otras apps de productividad, otras apps de cualquier cantidad, ¿no? De entretenimiento, sobre todo los juegos y este tipo de cosas, pues uno normalmente paga, ¿no? Si quiere obtener esa aplicación en los celulares. Bueno, entonces, el flujo circular del ingreso es muy importante también tenerlo. Espérate, a ver, vámonos a sistemas económicos. Para que lo tengan así de claro. Sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Entonces, los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios en una sociedad, en un determinado país, ¿cierto? En una determinada sociedad. Producir, consumir y distribuir. Entonces, producir, distribuir y consumir son para que lo anoten ahí, las fases de las actividades económicas. Las tres fases de las actividades económicas son producir o producción, distribución y consumo. Esas son las tres fases de las actividades económicas. Producción, distribución. Y consumo. Eso hace parte precisamente de, ¿Qué? o sea, producción, distribución y consumo. Son las tres fases de la actividad económica. ¿Listos? Sí, señor. Sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Además, incluyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Los sistemas económicos definen. Entonces, muy importante, los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Por eso los sistemas económicos modernos que han dado otra serie de nombres y otra serie de connotaciones, pues tienen esa particularidad
definen la estructura económica y social de los países. ¿Qué ha pasado con esos sistemas económicos? Sistemas económicos como Venezuela, que es le dieron acuñaron ese nombre a ese sistema que era el famoso sistema socialista del siglo XXI. Tal vez no lo he dicho aquí en esta clase, pero la problemática de los sistemas, todos los sistemas económicos pueden ser buenos y pueden funcionar, y de hecho el sistema socialista ha funcionado en otros países. Lo malo de los sistemas, y el sistema capitalista también ha sido bueno y ha funcionado en muchos países muy bien, y les ha dado grandes riquezas a sus habitantes y ha generado mucha riqueza en el mundo. También ha generado desigualdad e inequidad. Pero eso no quiere decir que el sistema sea malo, porque el sistema per se, pues, es manejado ¿por quién? Todos los sistemas, por personas, por por los gobiernos, por el Estado, pero sobre todo el Estado, pues, no per se, sino la gente que está en el Estado. Como es manejado por individuos, pues depende de la ética y de la profesionalidad y de la buena honra de esos individuos. Si llegan individuos en el sistema capitalista a robárselo, pues se daña el sistema capitalista. Entonces no hay sistema que aguante. Lo mismo pasó en Venezuela. Podría tener el sistema socialista del siglo XXI muy buenas bases, pero realmente se dio al traste y aún más al traste por la forma como ellos se robaron el país, la forma como los que estaban detrás hicieron las transformaciones del país. Y normalmente, desafortunadamente, los sistemas socialistas tienen una connotación perversa, sobre todo para los ciudadanos acostumbrados a trabajar, los ciudadanos acostumbrados a generar empresa, que es que el Estado asume toda la responsabilidad y empieza a expropiar toda la propiedad privada y todo es del Estado, y entonces la gente empieza a recibir un salario más pequeño que el salario mínimo normal, salario de subsistencia, sin hacer nada. Entonces se vuelve un tema de subsidios que lo que hacen es dañar la productividad de los países y de las personas. Es lo que ha pasado con estos sistemas. Nosotros, todos, creo yo, normalmente pues estamos acostumbrados a generar con nuestro trabajo los ingresos y obviamente queremos mejores ingresos cada vez más. Pero no quiere decir que también si recibimos subsidios pues sería muy bueno. Pero lo que pasa es que los subsidios lo que hacen es generar pobreza en las economías. Los subsidios lo que hacen normalmente, ¿cierto? Y si se vuelven continuos. Un subsidio para el tema de la pandemia, por ejemplo, pues sí es un tema de ayuda en un momento difícil. Eso es un subsidio de alivio, eso sí funciona. Pero si se vuelve perenne y las personas malacostumbran a no salir a trabajar, a no conseguir trabajo y a no producir, pues eso sí daña la economía, ¿cierto? Porque el Estado, no hay Estado que aguante con eso, ¿cierto? No hay forma que alguien tiene que salir a, como dicen, a producir, alguien tiene que salir a generar, digamos, los ingresos de las familias, de los recursos, a innovar, alguien tiene que salir a producir, las empresas tienen que innovar, tienen que producir los bienes y servicios que requieren las familias. Si no hay alguien que haga eso, si no solamente está en manos del Estado, pues acuérdense que toda esa problemática con el Estado es que el Estado es muy grande y desafortunadamente el sistema estatal pues es bastante ineficiente en el orden de las ideas de lo que está manejando, que son recursos públicos, y por eso pues genera tanta distorsión en los mercados el que el Estado sea el único proveedor de todos los bienes y servicios. Entonces, eso es
un Estado totalitarista, es un Estado intervencionista totalmente, y por eso el sistema ha dado al traste, porque es un sistema que vuelve a la gente improductiva, incompetente en términos de no competencia, y los vuelve apáticos a la generación de producción, a la generación de ingresos, y cuando una persona se acostumbra al subsidio, pues ya es difícil que después vuelva a salir a trabajar, aunque sea productivo. ¿Sí? Esa es la realidad del ser humano. El ser humano es competente por naturaleza, compite hasta por la vida desde que nace. O sea, nacemos compitiendo, ¿cierto? Por la vida. Es que es un tema interesante, pues, y hasta el tema filosófico de analizar. Pero bueno, no nos vamos a ir por allá. Yo, ¿Sí? ¿Quién quiere comentar algo? no, profe, nada. No. Bueno. Entonces, los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Muy importante. Definen la estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. Entonces, el primero, ¿cómo es? Estos mecanismos de coordinación. ¿El primero cómo se llama? Mecanismos de coordinación. ¿De qué se trata esos mecanismos de coordinación? De determinar el uso de los factores de producción. Del tierra, trabajo, capital y tecnología. Aquí lo llaman tecnología. El último factor. ¿Qué dice? Que esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. El segundo, sistema de incentivos económicos. Perdón, ese es el tercero. Segundo, derechos de propiedad. ¿Qué dice los derechos de propiedad? Los primeros mecanismos de coordinación. Segundo, derechos de propiedad. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser recompensas materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía, el desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la economía? Se llama la escasez. Y la escasez se forma por las necesidades ilimitadas del ser humano versus los recursos limitados que hay en la Tierra. ¿Cierto? Bueno. Sí, señor. La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones, es decir, cómo usar nuestro tiempo y recursos. En este sentido, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? Entonces, esa pregunta precisamente
es la que da respuesta a los sistemas económicos. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? Su grado de intervención, su grado de participación, su grado de monitoreo o auditoría, ¿cierto? Bueno, entonces ahí viene ya la respuesta. De acuerdo a eso se forman 3 sistemas básicos de producción. El sistema económico es determinado por razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o comunismo crean una economía planificada. Entonces, y también se da la famosa creación de los sistemas políticos. Entonces, estamos acostumbrados a ver 2 sistemas políticos predominantes en el mundo, ya desde hace varios años, que son el sistema socialista o comunista, con todas sus variedades, y está el sistema capitalista también con todas sus variedades de libre mercado. Entonces, se le dice a las economías capitalistas economías de libre mercado, de libre competencia, y a las socialistas o comunistas se les llama economías de planificadas o de centralizadas o totalitaristas, ¿cierto? Centralizadas en el Estado. Economías planificadas o de planificación estatal. Tipos de sistemas económicos. 1. Sistema económico, economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc. En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. 2. Sistema económico, economía planificada. En la economía planificada, una autoridad central controla la economía. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos, por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio. Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Sistema económico, economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada, por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico, economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este, las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia
influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Bueno, ¿qué opinan de esa última frase? Interesante, ¿no? Supuestamente, unos buscan es la justicia y los otros buscan es la libertad. El sistema libre de mercado, su nombre lo dice, la libertad. Y en cambio, con la economía planificada, lo que supuestamente buscan es la justicia. Pero yo me pongo a preguntarles y hagamos un análisis de si hay justicia social en términos de equidad, de igualdad en la distribución de los ingresos en países como Cuba, como China, en países como Venezuela. ¿Qué pasaría ahí? Porque una cosa es que dicen que hay justicia social y la otra es que en la realidad nunca ha habido justicia social. ¿Por qué será? ¿Qué opinan? Pues yo pienso que no existe justicia porque pues aunque haya una supuesta equidad, ¿sí? Digamos Sí. en esos países, o sea, no sé, mi modo de ver, ¿no? Sí, no, claro. Es que hay personas que realmente trabajan más que otras, se esfuerzan por salir adelante más que otras, ¿sí? Y pues no es justo que el que está como acomodado y como ahí pues reciba la misma retribución que el que se esfuerza por trabajarlo, se esfuerza por estudiarlo, se esfuerza por salir adelante. De acuerdo. Entonces, ahí es donde no hay una equidad ni una justicia, porque pues el vago será vago, pero el juicioso pues le toca más duro. Entonces se supone que el juicioso es el que debe tener la retribución. Pero en este caso, pues el vago y el juicioso tienen la misma, entonces, pues no hay justicia, entonces no sirve de nada como ese esfuerzo que de pronto se puede hacer. No sé mi punto de vista. Sí, o sea, desestimula el esfuerzo de los productivos, ¿no? Exacto. Sí, yo Ah, lo estoy viendo como desde el punto de vista, digamos, de estudiante. no, claro. Pero, digamos, en modo general, sí, claro, no me sirve de nada a mí ser, digamos, digamos en Cuba, no sé si se manejará de esa forma. Sí, No me sirve de nada haber estudiado tanto para ser médico si me voy a ganar lo mismo que una persona que no estudió. claro. Porque la retribución no es la misma, ¿cierto? La retribución, es decir, la retribución va a ser la misma que no haber hecho nada. Que no haber Entonces, hecho nada y no haber invertido tiempo, ni desgaste físico, ni mental, no haber invertido absolutamente nada, porque pues de cierta forma es una inversión. claro. Pero entonces fíjate que a la postre, si le dan a la otra persona lo mismo sin hacer nada, pues realmente eso sí es inequidad. Y lo Entonces, que, lo que de hace es acuerdo, ampliar la brecha. Lo que hace el sistema socialista al hacer ese tipo de cosas es ampliar la brecha y ampliar la improductividad, ¿cierto? Porque los que están acostumbrados a producir, pues ya prefieren dejarlo así como dicen y no y sobrevivir. Pero entonces no hay esa generación digamos, en términos de la competencia, que la competencia es sana siempre y cuando
pues no haga lo necesario por acabarla con la otra, sino que se respete la competencia. En esos términos, pues podemos llegar a competir, podemos llegar a generar riqueza, a generar más riqueza que muchas otras personas si somos más productivos. Eso es lo que da el sistema capitalista. Y no es que esté yo apoyando el sistema capitalista, no, sino que esa es una de las cosas. El sistema capitalista como tal también genera inequidad, porque obviamente hay una brecha muy grande entre los ricos y los pobres, ¿no? Ahí genera lo que decía Carlos Marx, generaba, pues obviamente genera las clases sociales. Pero las clases sociales están también en las mismas situaciones, también en los sistemas socialistas. En el sistema capitalista también hay clases sociales y se forman precisamente por esas mismas fórmulas. Por ejemplo, en China, ahorita la gran clase social es la famosa gran clase media. Ahora mucha gente ha logrado entrar a esa clase media. Hay mucha gente que de la gran parte de la población china que eran muy pobres y que vivían en el campo como tal, ahora se van a las ciudades, a las megalópolis que hay hechas inclusive en China, se van a poblar esas ciudades y allí obviamente pues empiezan a obtener bajo el sistema, digamos, de libre mercado, porque ella es un híbrido, ¿no? Entonces pueden competir, pueden entrar a trabajar a empresas eh, que sean, digamos, extranjeras y que estén allí con una serie de inversiones y que le genere trabajo. Entonces, esa gran clase media que ha entrado a China, pues obviamente tiene ingresos y también está jalando muy importantemente la economía de China. También son la mano de obra, la nueva mano de obra más calificada de China para producir más bienes y servicios y aumentar la productividad en China. Entonces, fíjense que es una combinación. Realmente ahora tenemos en todas las economías, prácticamente en todos los países, son economías mixtas, ¿cierto? Sociedades, digamos, modelos económicos de economía mixta. Economía mixta en términos de mercado, de libre mercado y de intervención del Estado. De alguna fórmula u otra, todos los estados tienen alguna regulación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en China, pues está la libertad de mercado, pero todo lo maneja el Estado. Entonces, es un Estado totalitario, es un capitalismo totalitario, si lo ve uno desde ese punto de vista, o comunista de libre mercado, podría llamarlo así también, eso es China. Pero Venezuela es un socialismo del siglo XXI totalmente fallido porque la corrupción se lo ha llevado todo, está en términos económicos, es una de las economías más pobres en este momento, totalmente saqueada, totalmente en decrecimiento desde hace ya varias décadas, desde hace varios años. En las últimas 2 décadas, pues ha decrecido la economía a niveles negativos. Y no por la pandemia. La pandemia ha hecho que todos los países decrezcan, sí. Pero lo que ha hecho decrecer la economía, ahora Maduro dirá que fue la pandemia, pero lo que ha hecho decrecer la economía es precisamente el modelo socialista desde Chávez, arrancando Chávez, Diosdado Cabello y Maduro, con la cúpula militar de Venezuela. Eso es terrible, me he andado al traste con la economía venezolana, con el país, con los recursos, es algo realmente triste y deplorable. Entonces, el sistema económico detrás de los sistemas, precisamente tiene que haber para que funcionen los sistemas económicos, pues gente ética económicamente hablando, que no sea corrupta, que no sea ladrona, bueno, ya sabemos todo lo que pasa
en el Estado normalmente. Bueno, entonces tenemos esos dos sistemas. Ahora vamos a ver el flujo circular del ingreso, que es muy importante también. Vamos aquí está el flujo circular del ingreso. El flujo circular de la economía, en términos micro y en términos macro. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. No hay comercio internacional. Entonces, esos supuestos, ¿se acuerdan que les había, bueno, tal vez para las dos compañeras que arrancamos desde la clase número 1? Habíamos hablado de que en los modelos de ceteris paribus, ¿cierto? ¿Qué es ceteris paribus? Esa era una tareita. Sí. Bueno, que sirve, se refiere a aquel fenómeno en el que dos o más variables intervienen y para el que se asume que, con la excepción de variable de estudio, el resto permanecen constantes y establece, por ejemplo, si el precio del arroz disminuye, ceteris paribus, la demanda aumentará. Ok. O sea que el modelo funciona siempre y cuando tengamos en cuenta las otras variables como variables constantes o sin tenerlas en cuenta. Entonces, para eso se llaman los famosos supuestos. Por eso, los supuestos que están aplicándose para el flujo circular de la economía quiere decir que ceteris paribus, teniendo todas las demás variables constantes sin moverlas, sin tenerlas en cuenta, tenemos que el primer supuesto es que para que funcione este flujo circular de la economía es cerrada. Para que funcione ese flujo circular de la economía o el modelo del flujo circular de la economía, las familias gastan todo su ingreso. También para que funcione ese flujo circular de la economía, decimos que no hay mercados financieros y también decimos que no hay comercio internacional, que es otra forma de decir que es una economía cerrada, cuando no hay comercio internacional, porque no hay ni importaciones ni exportaciones. Pero bueno, digamos que uno dice, estos supuestos, ceteris paribus, el modelo funciona, el modelo del flujo circular de la economía funciona teniendo en cuenta solo estas variables, ceteris paribus, las demás. ¿Ok? No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan
productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Entonces, una aclaracioncita aquí. Obviamente las familias son las demandantes de bienes y servicios, ¿cierto? Demandantes. Pero a su vez las familias son los oferentes de los factores de producción, es decir, los oferentes de la tierra, trabajo y el capital. Las empresas son las oferentes de bienes y servicios, van a ese mercado de bienes y servicios, ofrecen bienes y servicios y son los demandantes de los factores de producción, es decir, de la tierra, trabajo y el capital, de ese mercado de factores. Entonces vean la función tan importante en una economía, tanto obviamente de las familias como de las empresas, pero sobre todo en las economías de libre mercado, pues es las empresas, la empresa es la más importante en esa economía libre mercado, ¿cierto? O sea, lo que llamamos ahora el tejido empresarial, lo que llamamos el sector productivo, son las empresas, ¿sí? Ok. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios
Y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero Entonces, ¿qué paga uno como familia de impuestos? El impuesto a la renta, todos los impuestos al patrimonio, los impuestos de vehículos, los impuestos prediales. O sea, todo eso es impuestos por lo que tiene en términos de la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Las empresas pagan impuestos por los beneficios, por los dividendos, por las utilidades, ¿cierto? Y acá las familias también pagamos, ¿qué impuestos? El impuesto el impuesto al valor agregado, que es el famoso IVA. Las familias pagamos esos impuestos. Las empresas también pagan IVA de ciertas materias primas, pagan también impuestos, ¿cierto? Entonces, estos dos nutren al Estado con esos ingresos. Los ingresos del Estado son los impuestos. Y estas dos son las principales que nutren al Estado precisamente de sus ingresos. el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencia. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios, subsidios para que produzcan más, subsidios al campo o subsidios a diferentes sectores. El Estado... Los famosos subsidios son exenciones de impuestos realmente. Entonces, estimulan ciertos sectores de la economía y ciertos sectores industriales, ciertos sectores empresariales. Entonces, por ejemplo, si a usted le quitan que tiene que pagar renta, el impuesto de renta durante 30 años del sector turismo, que eso les va a tocar hacer algo parecido ahorita, pero eso lo hicieron hace 20 años. Entonces, estimularon el sector hotelero. Mucha gente pues dijo, como no tengo que pagar impuestos, pues voy a poner un hotel, voy a poner los famosos hotel boutiques, todas esas cosas. Por eso se incentivó bastante el sector hotelero, porque no tenía que pagar impuesto de renta, pero eso es lo que llaman ellos subsidios como tal, es decir, las exenciones de impuestos, ¿cierto? Que, dicho de paso, la mayoría de los hombres más ricos del mundo han hecho su riqueza, empezando por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a punta de exención de impuestos. O sea, buscan dónde invertir en donde precisamente no deban pagar impuestos, pero legalmente, o sea, donde haya exención de impuestos, donde esté el tema de los subsidios. Por eso Donald Trump hizo cualquier cantidad de plata, pues porque tenía la plata que era del papá, que también era constructor, y ahí hizo la plata pues en el tema de la construcción, pero él pasó al tema de finca raíz como tal y de casinos, haciendo inversiones donde había exención de impuestos para estos dos tipos de temas. Había exenciones para montar casinos en Atlantic City, allá se fue, montó unos casinos, y había exenciones de finca raíz, no pagaban impuestos prediales si se invertía en ciertos lugares en Nueva York. Por eso el hombre logró hacer esas inversiones y a punta de las exenciones de impuestos, pues lo que ha hecho es más riqueza. Así es la mayoría de los hombres ricos, ¿no? Han buscado inversiones donde hay esas exenciones y donde han obtenido grandes rentabilidades
grandes beneficios precisamente por no pagar impuestos. Esos, como no pagan impuestos, pues se vuelven beneficios, se vuelven utilidades. Ok. Tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Ok, entonces ese es el famoso flujo circular de la economía. ¿Entendible totalmente? ¿Cómo lo vieron? Entendible, Sí, profe. entendible. Ok. Y chévere, ¿cierto? Porque ustedes ya conocían los factores de producción, ya conocían los agentes económicos y pues vamos a ver un poquito más en detalle los bienes, los tipos de bienes, como para que tengan también esa partecita completa. Listo, Bueno, profe. tipos de Bueno, bienes señor. y mercados. Bueno, muchachos, entonces nos despedimos ahí porque Carolina ya tiene sueño. Porque yo solamente. Porque la... No, mentiras. Pero sí Viviana, es verdad, tengo sueño. Viviana la que tiene sueño hoy. No se dejó ni ver, no No, yo me dejo participó. ver. El computador un poco agitado, pero ahí estoy. Ahí está, pero no se dejó ver. Y Moto G7 Plus tampoco se dejó ver. Ahora sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mucho juicio. Gracias, profe. Que Bueno, esté bien. pónganse al día los muchachos. Mañana ya va a estar todas las clases en la plataforma para que se pongan al día. Pues este fin de semana tienen que hacer ese ejercicio. Tanto Javier como Muévele. Evelyn. Bueno, listo. Ok, entonces nos vemos mañana. Bueno, Mucho profe. Gracias, juicio. profe. Gracias, Chao. profe. Que Bueno, hasta luego, descansen. lo mismo. Hasta luego. Chao. Chao.